Me acompaña Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 18, a la altura del verso 20 en adelante. Reyes, Primera de Reyes, 18, del versículo 20 en adelante. Vemos la poderosa palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su pueblo le dice: amén. Entonces Acac convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id y pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Iremos exponiendo versículo por versículo, punto por punto, para que nos puedan entender. Amén. Acá vemos que Elías está diciendo algo. Elías le está diciendo a aquellas personas: bueno, si ustedes creen que el Dios que está conmigo es el Dios, pues vénganle y síganle. Pero si ustedes creen que Baal es el Dios, pues vayan y síganle. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Elías? O tú le sirves a un Dios o le sirves a otro, porque no le puedes servir a dos dioses a la misma vez. Elías está diciendo: pues si tú crees que el Dios de Israel es el Dios, pues vengan y síganle. Pero si tú crees que el Dios de Baal es el Dios, pues vayan y síganle. El hombre, aunque es un hombre de Dios, está respetando las creencias de cada persona, porque le está diciendo: vengan si ustedes quieren y ustedes creen que Él es Dios. Pero si ustedes creen que hay otro Dios, pues vayan y síganle. Y ese es un problema que estamos teniendo hoy en día en el pueblo, que le queremos adorar a dos dioses. Y solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios que tiene el poder. Solamente hay un Dios que tiene la gloria. Pero las personas han acostumbrado a amar más al dinero que a Dios. Amar más al Dios Mamón, el Dios del dinero. Y no podemos servirle a dos dioses. ¿Es uno o es otro? ¿Estás allá o estás aquí? Pero lo importante de todo es que este hombre le está diciendo: pues vayan y síganle si ustedes quieren ir. Porque él sabía que más tarde se iban a dar de cuenta quién era el verdadero Dios. Porque más tarde acontecen unas cosas que ya las vamos a estar diciendo. Pero que él estaba hablando y le estaba diciendo: vayan si quieren. Yo no me voy a preocupar por eso. Porque en unos momentos, en unos minutos, en unas horas, ustedes van a ver de quién es el verdadero poder y de quién es el verdadero Dios. Y hoy la iglesia está falta de entendimiento de quién es su Dios. Porque le dices a las personas, le dices a tu situación, le dices a todas las personas que tu problema es muy grande, que lo que pasa es muy grande, pero se te olvida que hay algo más grande, que es el Dios a que tú le sirves. Es el Dios que te posicionó y que te dio una palabra. Es el Dios que te llamó y te predestinó desde antes de la fundación del mundo para una asignación específica en la tierra. Y las personas están acostumbradas y no nos hemos dado de cuenta de esto, que quizás hay gente dentro de la iglesia que está adorando al Dios del dinero, ama más al dinero que a Dios. Y el dinero es necesario, pero la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y la iglesia se ha desenfocado del verdadero punto, que es Cristo Jesús, que es la roca inconmovible, que es el que provee el dinero si hace falta. Es el que hace las cosas todo conforme a su voluntad. Seguimos leyendo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondería por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Vemos algo. Elías está diciendo: pues invocaremos a Dios.
a dos dioses. Ustedes invocarán al suyo y yo invocaré al mío. Pero acá en la Biblia hay algo. Cuando Elías le está diciendo que invoquen a su Dios, lo refiere con D minúscula. D minúscula. El nombre de Dios, Dios va con D mayúscula. Dios grande. Entonces Elías lo pone aquí. Y el mismo Elías está queriendo decir algo. Invoquen a su Dios con D minúscula. Dios pequeño. Que yo invocaré a mi Dios, el que tiene el verdadero poder, y lo pone con D grande. Y dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos buey, probadlo vuestro primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz. Repite conmigo: no había voz. Dice que estos hombres estaban invocando a un Dios, pero ellos no tenían respuesta. ¿Por qué? Porque le estaban sirviendo a un Dios que tenía ojos pero no veía, que tenía boca pero no hablaba, que tenía pies pero no caminaba, que tenía manos pero no te levantaba cuando te caías. Pero el Dios que está con la iglesia tiene ojos y ve, tienes oído y te escucha, tiene manos y te va a sacar de ese lobo cenagoso cuando tú te caigas, y tiene pies y está caminando ahora mismo en medio de tu familia, cambiando y transformando a los tuyos. Estos hombres le estaban sirviendo a un Dios que tenía ojos, no veía y no hacía nada. Pero el Dios que está con nosotros es el Dios que tiene el poder. Es el Dios que tiene el poder para cambiar las cosas. Es el Dios que te ve cuando lloras. Es el Dios que te escucha cuando le hablas. Es el Dios que te tiende la mano cuando te caes. Y es el Dios que tiene el pie y está caminando por en medio de tu familia y va a cambiar y a transformar aquello que tú le estás pidiendo. Entonces dice que no había voz. No había voz porque le estaban sirviendo a un Dios que ese Dios no iba a responder. Y Elías hace algo. Elías les dice: háganlo ustedes primero porque ustedes son más. Hagan ustedes primero, llamen a su Dios primero y yo espero mi turno tranquilo. Y algo que me dio a entender el Espíritu de Dios es que Elías hace algo. Elías no está caminando naturalmente, Elías está caminando bajo una palabra y está caminando bajo obediencia. Y dice que le den ustedes primero, denle ustedes son más. Pero Elías cargaba una palabra profética, que él sabía que aunque él estaba de último, Dios los iba a poner de primero, porque los últimos serán los primeros. Y quizás hoy tú estás atrás, pero Dios te va a poner adelante. Quizás hoy tú estás allá en el anonimato, pero muy pronto Dios va a hacer algo y te va a poner adelante. Quizás tú estás allá, pero Dios en cualquier momento te va a manifestar algo, te va a reposar algo sobre tu vida. Y el que estaba atrás, el que había sido menospreciado, estará adelante, estará acá predicando, estará adorando. Porque cuando tú confías en Dios, aunque tú no estás viendo nada y tú estás atrás, tú confías que al Dios que tú le sirves muy pronto te va a poner adelante para cumplir una palabra, para la asignación de una palabra. Y es necesario que entiendas que todo hombre en la Biblia, toda mujer en la Biblia, que fue llamado por Dios, también estuvo un momento determinado atrás. Pero cuando le cayó el manto y cuando le cayó el aceite, esa misma persona que estaban atrás tuvieron que estar adelante. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios te posiciona. Porque cuando Dios te llama y Dios te saca de un lugar, Dios te prepara otro lugar mejor. ¿Sabes qué hace Dios? Dios muchas veces agarra y te llama. Dios hace que tú te enamores de Él. Dios hace que tú te apasiones de Él para Él luego pedirte algo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios me enamora a mí. Dios me enamora de su presencia. Y luego me pide lo más importante que yo tenía en mi vida. Déjalo que tengo otros planes contigo. Cuestioné a Dios, lo cuestioné. Le dije: Señor, no entiendo esto, ¿por qué? Lloré. La primera vez que Dios me habla sobre que tenía que dejar algo, duré más de 6 horas llorando sin parar. Porque era lo que más amaba en mi vida. Pero Dios primero hace algo. Dios te enamora de Él. Dios te enamora de su presencia. Y luego Dios sabe que cuando tú te enamoras de Él y te enamoras de su presencia, sea lo que sea que te pida, tú se lo vas a dar. ¿Por qué? Porque hizo algo, te enamoró primero. Te enamoró de su presencia. Y recuerdo una vez, estoy ahí sentado adelante.
Me llama un predicador y me dice: Dios tiene otros planes contigo. Tus sueños no son los de Dios. Dios va a hacer otras cosas contigo. Dios va a cumplir el propósito de Él contigo. Lo primero que pasa por mi mente es lo que yo jugaba, béisbol. Era mi todo. A mí me decían, mira, los entrenadores me decían, ¿cuál es la segunda opción si tú no llegas a firmar? Yo decía, yo no tengo segunda opción. Lo logro, lo logro. No tengo una segunda opción, no tengo una segunda meta, no tengo un segundo plan. Y ellos me decían, pero tienes que tener un segundo plan por si esto no se te llega a dar. No, yo lo logro, lo logro. Y entonces el que no tenía plan, el que no tenía otra cosa que hacer, Dios lo llama a predicar su palabra. Dios lo llama y le dice, pues tienes que dejar esto porque tengo un propósito más bueno. Y cuando Dios te llama, muchas veces va a hacer que tú te despojes de cosas. Cuando tú te empiezas a despojar de esas cosas te empiezan a marcar y te empiezan a romper. ¿Por qué? Porque son cosas que tú no quieres dejar porque tú las amas. Pero lamentablemente, todo el que es llamado por Dios tiene que dejar algo para seguirle. Todo el que es llamado por Dios tiene que despojarse de algo para seguirle. Todo el que Dios llama, lamentablemente es así. Tiene que dejar de hacer cosas que hacía por servirle a Dios. Pero Dios no lo hace así. Dios no te llama y simplemente te llama y ya. No, Dios te prepara un camino. Dios no te va a llamar y te va a tirar ahí y te va a decir, no, tú te vas a quedar ahí. No, primero Dios te da un destino. Primero Dios te da un propósito. Primero Dios me muestra dónde voy a estar. Primero Dios me muestra dónde voy a llegar. Lo que va a acontecer en unos años adelante, ya yo hace rato que lo vi. Solamente estoy caminando bajo una palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, cuando Dios te llama y Dios te pide que sueltes algo, Dios primero te prepara el camino. Dios te dice, bueno, yo te saqué de aquí, pero yo te pongo aquí. Y cuando Dios te pone en un lugar, ese lugar, créeme que es un lugar mejor. Cuando Dios te saca de un lugar, no te va a sacar para llevarte a un lugar peor. No, el lugar que Dios te va a llevar es un lugar mejor. Es un lugar bueno, agradable, perfecto, lindo. Y no, hoy en día, lo que antes yo no quería dejar, lo que era primero en mi vida, lo cambié por algo que amo más. Y es eso que estoy aquí. Yo puedo predicar 4 veces al día. Yo amo esto. Esto me apasiona. Entonces, cuando Dios te enamora y Dios te saca de un lugar, Él te lleva por un lugar, una tierra donde Él te va a enamorar de esa tierra. Y hoy te vine a decir que aunque has perdido muchas cosas, que aunque la vida te ha marcado y te ha golpeado por distintas maneras, hoy Dios te dice, yo tengo un plan mejor para tu vida. Yo tengo un plan mejor para tu vida, tengo un plan mejor para tu familia. Yo quiero hacer algo más grande contigo de lo que tú te imaginas. Tengo planes mayores para ti. Tengo planes mayores para tu casa, para tu familia. Yo tengo planes mayores contigo. Y dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Tú tienes un privilegio, y es que el Dios que tú le sirves es un Dios que te escucha, es un Dios que te ve, es un Dios que ve tus lágrimas cuando le hablas, es un Dios que sabe lo que va a hacer contigo. Estos hombres estaban desenfocados, estaban gritando y clamando a un Dios que no le respondía. Pero tú tienes a un Dios que tú le clamas y Él te responde. Quizás no te responde muchas veces como tú quieres, pero sí como es su voluntad. Quizás muchas veces no te responde exactamente como tú quieres, pero sí como lo necesitas. Porque Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. Dios cumple a alguien que ama estar en intimidad con Él. ¿Sabes por qué tú muchas veces lloras y yo muchas veces lloro y decimos, Señor, ya no aguanto más, ya? Y Dios no hace nada? Porque Él sabe que esos son caprichos. Él sabe que tú vas a seguir adelante. Él sabe que tú todavía vas a seguir.
Él sabe que tú todavía tienes propósito, que tú todavía tienes fuerza, sino que tus sentimientos te están invadiendo. Tus sentimientos están invadiendo tu mente y las palabras están saliendo de tu mente. Entonces muchas veces Dios no responde porque Dios dice, aunque estás sufriendo, esto es necesario. Y yo sé que tú no te vas a rendir ahí porque ya yo te vi a donde tú vas a estar. Aunque hoy tú no encuentres sentido a tu vida y no sabes dónde está, ya Dios te dio dónde vas a estar el día de mañana. Ya Dios dijo dónde tú ibas a estar, ya Dios dijo dónde tú ibas a caminar. Ya Dios te vio antes de que tú nacieras, ya Dios te vio tu familia diseñada, tu propósito diseñado, la palabra que salió diseñada, cumplida. Entonces, aunque tú no le encuentres sentido a todo, Él tiene el control. Él tiene el control. Y a su nombre, gracias, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es quien está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez se duerma y hay que despertarle. Elías se está riendo de ellos y se le está burlando en la cara. Y está diciendo, quizás al Dios que ustedes le están sirviendo, quizás está ocupado en otras cosas. Quizás al Dios que ustedes están clamando, está ocupado en otras cosas. Y yo me imagino a Elías diciendo, pero tranquilo, que cuando yo clame al mío, el mío es omnisciente, el mío es omnipotente, el mío está en todo lugar, en toda hora. Entonces el tuyo quizás está ocupado, pero el mío me escucha esté donde estés. El Dios que está contigo está escuchando la oración que está en una iglesia, está escuchando la predicación que se está dando en una iglesia, pero también está acá. Entonces Elías se burla de ellos, tranquilo, el poder de ustedes, el Dios que ustedes le sirven, ese no tiene comparación con el mío. Ese no tiene comparación con el mío, porque cuando yo clame al mío, Él me va a responder. Yo vine a decirle a una iglesia que quizás está fatigada, que está cansada, que al Dios que le sirve te va a responder, que al Dios que tú le estás sirviendo te va a responder las oraciones, que al Dios que tú le estás sirviendo te va a responder con una palabra, te va a responder con un milagro, que al Dios que tú le estás sirviendo muy pronto va a hacer algo a tu favor, que al Dios que le estás sirviendo muy pronto va a hacer algo a tu favor, que muy pronto te va a hacer algo que tú le estás pidiendo, pero es conforme a lo que Él diga. Y dice que el Dios de Elías estaba sentado esperando su turno. Y el título de esta prédica es Ahora vengo yo. Ahora vengo yo. Yo ahorita te digo por qué el título es Ahora vengo yo. Y dice que Elías se burlaba de ellos, Elías hacía todo, Elías se le reía en la cara. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente a hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus, hijo de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña. Aquí estamos viendo que Elías está haciendo algo. Elías está preparando su terreno. Elías está preparando para lo que él le va a pedir a Dios. Elías dice que hace una zanja donde iba a tirar la leña, donde iba a caer el agua. Él estaba preparando lo que Dios iba a hacer. Acá podemos ver algo, que antes de Dios hacer algo, primero tiene que haber una preparación. Entonces hoy Dios te dice, prepara tu terreno, que luego voy yo a cumplir lo que te dije. Prepara. ¿Y cómo lo voy a preparar? Prepara tu casa en oración. Prepara tu casa, porque muy pronto Dios va a manifestar lo que Él dijo, pero Él necesita tener un terreno preparado. Él necesita tener una tierra árida, una tierra bonita, una tierra linda. Antes de tú sembrar algo, si tú vas a sembrar una semilla de cualquier hortaliza, de cualquier fruta, para tú sembrarla, ¿qué tienes que hacer primero? Tienes que limpiar, tienes que cavar, tienes que hacer un hueco, tienes que ver si la tierra es fértil.
Tienes que quizás echarle abono. Tienes que quizás hacer cosas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que antes de Dios manifestarte algo, Él primero necesita que tú prepares tu tierra. Porque antes de algo crecer para arriba, primero tiene que crecer para abajo. Primero tiene que crear raíces. Porque ¿qué pasa si una mata no tiene raíces? Se va a caer. Si una mata no tiene raíces, se va a caer cuando lleguen los vientos. Y es por eso que Dios empieza a crear cosas en ti para abajo. ¿Y qué pasa cuando Dios empieza a crear cosas en ti para abajo, donde tú no las ves? Tú empiezas a cuestionar a Dios y tú empiezas a decir: Señor, pero si yo te estoy haciendo esto, yo te estoy sirviendo, ¿por qué yo no veo que crezco? ¿Por qué yo no veo que avanzo? ¿Por qué yo no veo que... yo no le veo nada? Y Dios está diciendo: tranquilo, que la semilla que tú sembraste está dando las raíces para abajo y muy pronto va a crecer para arriba. Pero es necesario que Dios primero haga cosas, que Dios primero te haga temblar de temor, que tú llores, porque es necesario. ¿Y qué pasa cuando algo ya crece? ¿Qué pasa en la tierra? Se empieza a cuartear, muchas veces se cuartea, muchas veces salen las raíces para afuera. ¿Por qué? Porque hay tantas raíces abajo y son tan grandes las raíces que a veces se sobresalen de la tierra. Entonces van para abajo y suben. Muchas veces Dios hace eso. Muchas veces Dios te pone a que tú cabes para abajo, porque en el momento menos pensado tu vida va a dar un giro de 360 grados y en vez de ir para abajo vas a empezar a ir para arriba. En el momento menos pensado Dios va a empezar a hacer algo poderoso en tu vida. Pero es cuando Él decida que ya tú estás preparado para eso, que ya tú estás preparado para la palabra que Él te dio. Entonces dice que Elías empieza a llamar a su Dios. Que Elías empieza a llamar a su Dios. Dice: de manera el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondeme, Jehová, respondeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová, Jehová es el Dios. Entonces el hijo dijo: aprended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo y los degolló. Entonces ves algo aquí. Aquí es donde digo que llega el nombre de la prédica. Ya las personas que estaban llamando al Dios de Baal ya habían tenido su turno. Ya ellos habían tenido la oportunidad de llamar a su Dios. Pero cuando llegó el momento de Elías llamar a su Dios, ¿sabes qué estaba haciendo Dios? Dios estaba sentado por allá. Dios estaba sentado simplemente viendo en su trono qué es lo que estaba pasando. Cuando llegó el momento de Elías de llamar al Dios que lo había llamado a él, cuando Elías empieza a llamar a su Dios, desciende fuego del cielo, porque tú tienes a un Dios que te escucha, un Dios que ve tus lágrimas, un Dios que ve las cosas que tú pasas, a un Dios que no se va a quedar callado y no se va a quedar quieto con lo que a ti te están haciendo y las injusticias que quizás hacen en tu nombre. Jehová no se va a quedar callado. Muy pronto vas a ver lo que Dios prometió. Y muchas veces tu vida está destruida. Tu vida está totalmente destruida y tú no entiendes por qué. Pero es que hay una palabra dentro de ti. Como hay una palabra, hay un rompimiento. Entonces Elías empieza a llamar a su Dios: desciende fuego del cielo. Pero Elías dice algo: yo que he caminado bajo tu obediencia. Ellos estaban haciendo sacrificios, pero Elías estaba obedeciendo. Y es mejor la obediencia que el sacrificio. Una vez recuerdo, esto me lo recordé ayer en la noche. Recuerdo que yo estaba viendo mi teléfono. Yo estaba viendo una red social.
De repente me sale una publicación de una muchacha. Siento en mi espíritu enviarle un mensaje. Le envío un mensaje. Le digo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Mira, yo siento de Dios decirte esto y esto. Yo no la conocía, yo no sé quién era ella. Y la muchacha agarra y me responde, yo estaba a punto de quitarme la vida. Yo estaba a punto de quitarme la vida. Porque yo siento que ya no puedo más con mi vida. Este mensaje me ha recordado que Dios me ama. Yo le digo, mira, yo veo en ti una tristeza, un vacío, algo que está pasando. Y le empiezo a decir unas cosas. Y ella me dice, yo estaba a punto de quitarme la vida. Una persona que yo no conocía, una persona que yo no sabía quién era ella. Y yo agarro y le digo, pásame tu número, por favor. Ella me pasa su número. No acostumbro a tener ningún tipo de contacto con mujeres, pero vi la necesidad de hacerlo. Pásame tu número de WhatsApp. Ella me pasa su número de WhatsApp. Yo la llamo por videollamada. Empiezo a orar por ella. Ella fue tocada por el Espíritu de Dios. Y ella me dijo, todas las noches cuando yo me acuesto, yo siento un personaje que se tira encima de mí y me empieza a ahorcar. Y me empieza a ahorcar y me empieza a quitar la vida. Y solamente cuando yo digo la sangre de Cristo tiene poder, eso se va. Pero si ves lo importante, que es que tú estés conectado al Espíritu. Algo tan simple. Pero si no hubiera sido por eso, esa muchacha se hubiera quitado la vida.